Bien, entonces continuamos, creo que ya están todos. Bien, como les decía, entonces a las 48 horas yo recién voy a tener mi informe final. Sí, esto es importante también que lo sepan porque igual a veces se suele preguntar en teoría, ¿sí? ¿Qué se realiza en el primer día? ¿Qué se realiza en el segundo día? ¿Qué se realiza en el tercer día? Sí, entonces es importante que también ustedes sepan eso, porque igual a veces se les suele preguntar. Bien, entonces, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta antes que pasemos al caso clínico? Porque ya después yo les voy a empezar a preguntar, así que por eso les estoy diciendo si es que tienen alguna pregunta antes que yo comience a preguntar. Bien, creo que no hay ninguna, entonces continúo. Caso clínico. A ver, voy a nombrar a uno en la lista. Diana Lawrence. ¿Está Diana Lawrence? Ah, sí. Sí, ¿me puedes leer el caso clínico, por favor? Ok, caso clínico. Niña de 12 años presenta hipertermia de 39 grados, de 39,4 grados, odinofagia, cefalea y malestar en general. Los síntomas se iniciaron hace 10 días después de que el paciente volviera de un campamento con sus compañeros. Además, se observa en la faringe puntos blancos de pus. Se solicita cultivo de secreción faríngea y este presenta coco gram positivo. En la tinción de gram y desarrollo de colonias betalactámicas en el agar sangre. Recibe tratamiento empírico con penicilina. El cultivo para estreptococos piógenes da positivo a las 48 horas de incubación. Tiene una leucocitosis de 15.000 células epiteliales escasas y su eritrocito hay de 1 a 2 por campo. Bien, vamos a identificar lo que les expliqué hace un momento, ¿sí? Les dije que habían 3 pilares fundamentales para que yo llegue a un diagnóstico correcto. Bien, la que respondió ahorita fue Diana, ¿no? ¿Está Eric Bruno? Sí. Eric, ¿cuáles eran los 3 pilares que yo les mencioné hace un rato que eran para que tengamos un correcto diagnóstico? Era el clínico, el epidemiológico y ¿verdad? Laboratorio. Y el examen directo, si no me equivoco. El análisis, ¿no? El análisis. Acuérdense que es el tema que estamos viendo hoy día, el análisis. Bien, muy bien, Eric Bruno. Ahora está Rosy Rojas. Presente, ausente. Bien, Rosy. Tu compañero mencionó 3 cosas. Primero, lo que mencionó, ¿quién falta entrar? Ya somos 45 participantes. Ya, bien. Tu compañero mencionó 3 pilares fundamentales. Primero mencionó a la clínica, que en este caso clínico que acabamos de leer, dijimos que cuando hablábamos de clínica son los signos y los síntomas. ¿Qué datos anotarías vos en la casilla signos y síntomas? Recordamos que... ¿Cómo? Síntomas lo que el paciente nos dice y los signos son los que nosotros
podemos observar. Sí, exacto. Entonces, en este caso clínico, ¿cuáles serían los signos y los síntomas? Hipertermia, odinofagia, cefalea. Y malestar general. Muy bien. Ya teníamos un pilar resuelto, que es la clínica. Ahora vamos a ver la epidemiología. Emily Melgar. ¿Está Emily Melgar? Sí, presente. Bien, nos falta la epidemiología. En este caso clínico, ¿qué datos anotarías en la casilla de epidemiología? La edad de la paciente, que es 12 años, su sexo también, femenino, perdón. ¿Algo más? También de dónde viene, de un campamento de sus compañeros. Exacto, dice, ¿no? Entonces, cuando nos dice un campamento con sus compañeros, nos hace pensar que estuvo en contacto de una posible infección, ¿sí? Porque están varios niños de su edad. Bien, muy bien, Emily. Y por último, el último pilar, ¿quién se acuerda cuál era el último pilar? Esta pregunta va para Hatsa Aileen. ¡Ay, mierda! ¿Qué pasó? ¿Está Hatsa? Sí, auxiliar. ¿Cuál sería el último pilar que nos falta? Ya tus compañeros han mencionado dos. Sería el, el, el análisis final del laboratorio, más o menos así. Hablaríamos de un análisis bacteriológico, ¿no es cierto? Sí. Bien, entonces, ¿qué solicitaría yo como médico aquí? El análisis, ¿qué análisis se realizaría o que el fin? Sí, ¿qué tipo de análisis? A ¿Sí? ver, sería una muestra de esputo, en este De caso. secreción faríngea. Sí. ¿Sí? Muestra de cultivo también. No, lo que la muestra es la secreción faríngea. El examen que yo voy a solicitar es cultivo de secreción faríngea. ¿Sí? No se confundan con eso, ¿ya? Ya. Una cosa es la muestra y otra cosa es el tipo de examen que yo voy a solicitar. Bien, entonces aquí ya nos da la respuesta, ¿sí? Dice que el cultivo da positivo para Streptococcus pyogenes, ¿no? Que este es un producto, en cuanto a bacterias, el mayor productor de faringitis bacteriana, ¿sí? El Streptococcus pyogenes. Entonces, ahí vemos. Vamos con el siguiente. Hasta aquí está muy bien. Entonces, ustedes tenían esto en su guía, ¿no es cierto? Mierda, puta perra de mierda, gran puta. Compañera Paz Pérez, está su micrófono prendido. Hace rato está tu micrófono prendido, María Estela. María Estela. Ya apagó su micrófono, ¿no? Bien, entonces, de acuerdo al caso clínico anterior, ¿qué sería la muestra para Rosario Faldín? Rosario Faldín está. Sí, Auxi. ¿Qué diría yo, qué colocaría en muestra? Ya les dije nomás, solo tienen que repetir lo que les dije. La muestra de la secreción faríngea.
secreción faríngea. Bien. A ver, aquí me he preguntado. A Magdiel Lino, Yo sí. en examen solicitado, ¿qué colocarías? Cultivo de secreción faríngea. Muy bien. Para Noemí Maisman, solo tendríamos que repetir, ¿no? Lo que decía el anterior. Esto del leucocito, lo vemos cuánto decía aquí. Noemí está. 15.000. Bien. Células epiteliales, nos dice que escasa, ¿no? Tinción de Gram. En tinción de Gram nos dice que hay presencia de ¿qué? Para, bien, para cocos gram positivo. Y tinción de Ciel-Nielsen no se anota nada porque no se realiza, si eso es para los VAR. Cultivo bacteriológico, germen aislado, para Lisbeth Mamani. ¿Cuál era nuestro germen aislado? Está aquí. ¿Está Lisbeth Mamani? Sí. Sí, ese es el germen que se ha aislado en mi laboratorio, ¿sí? Muy bien. Entonces, se realiza, ¿no? El antibiograma y nos dice, una de las características de la Streptococcus pyogenes es que es sensible a la penicilina. Entonces, eso podríamos también colocar en mi antibiograma. ¿Se acuerdan que era antibiograma para Karina Fajardo? ¿Está Karina Fajardo? Sí, sí. ¿Qué era El antibiograma? antibiograma ayudaba a determinar la resistencia bacteriana. Si es sensible, intermedio, resistente. Si es sensible, quiere decir que el antibiótico que se le va a implementar la va a destruir, pero si es resistente, quiere decir que tenemos que buscar otro antibiótico para poder recetarle al paciente. Exacto. Entonces, en caso, hablando, ¿no?, de otra infección, como si yo veo, ¿no?, que mi paciente necesita un antibiótico antes de que salga este antibiograma, ¿no?, nosotros, de acuerdo a nuestro diagnóstico presuntivo, podemos darle, ¿no?, un antibiótico, pero ya cuando nos llega el antibiograma, podemos cambiar ese esquema, ¿sí? Porque ahí ya vemos, ¿no?, a qué es sensible y a qué es resistente. Por ahí el medicamento que estábamos dando es resistente, ¿no?, a esa bacteria, entonces tendríamos que cambiar de antibiótico, ¿no?, o continuar con el mismo esquema de antibiótico. Entonces, por eso nos sirve también el antibiograma. ¿Ya? Entonces, antes de aquí, ¿qué más? A ver, había que preguntarles. ¿Sí? Eso sería. No se olviden, el examen directo me ayuda, ¿no?, a tener como se dice, un pantallazo de la patogenicidad, ¿no?, que tiene ese agente causal, ¿sí? Porque ahí se pueden ver los leucocitos también, las células epiteliales y todo lo demás. Eso igual lo vamos a estudiar bien ya cuando estudiemos cada paso, ¿sí? Igual en su guía, no sé si han leído, ahí está, ¿no?, dividido por cada paso. Entonces ahí lo vamos a estudiar específicamente al examen directo. Bien, perdón, ya, aquí, cuestionario. ¿A quién me he preguntado? A Melissa Morón. ¿Está Melissa Morón? Sí, Auxi, presente. ¿Qué colocaste en la pregunta 1 del cuestionario?
Parásitos, hongos, virus y bacterias. Bien. Ay, ya. Eso es lo que tenemos, ¿no? Virus y bacterias. Para María Antonia Dorado, que colocó en la número 2. ¿Está María Antonia Dorado? A ver, voy a revisar aquí si está María Antonia Dorado. Ah, ya. ¿Qué colocaste en la pregunta 2? Sobre un género de la bacteria. Sí. Este, Recuerda que esto no es examen, ¿no? Así que no tengan miedo en responder, ¿no? yo puse bacilo en la bacteria. Tienen su cuadrito ahí. En bacteria. Sí, ahí entrarían los Streptococcus o Staphylococcus. Sí, en virus, ¿qué ejemplo pondrían? Helicoidales. No. Por SARS-CoV-2. SARS-CoV-2. En parásitos. Protozoos. Taenia solium. Ya. Y en hongos, ¿qué pusieron? Aspergillus. Cándida albicans. Así es, ¿no? En bacterias, hasta Staphylococcus, en virus SARS-CoV-2, en parásitos Taenia solium y en hongos Candida albicans. Solo son ejemplos. Entonces, en la pregunta 3, para Jonathan Raúl. ¿Está Jonathan? Sí, Auxi. ¿Qué colocaste en la pregunta número 3? Es identificar y restringir los microorganismos dañinos que pueden estropear los alimentos o transmitirse a través de ellos, garantizar la inocuidad frente a las enfermedades transmitidas por estos. Un poquito larguito, ¿no? No sé, yo les busqué un conceptito un poquito más cortito, porque yo sé que el espacio que tienen en su vida es cortito, ¿no? Entonces, de acuerdo al diccionario médico de donde lo hayan sacado, o también de otra fuente, por ahí consiguieron otra fuente, entonces pueden colocar esto. Yo puse que el análisis bacteriológico es un método biológico, es el uso de métodos biológicos, bioquímicos, moleculares o químicos. ¿Para qué? Para la detención, identificación de una bacteria en una determinada muestra. No sé si alguien tiene un concepto más que lo quiera decir y así anoto. A ver, para Valeria Rivera. Ay, no asistió Valeria, perdón. Para Rodrigo Rodríguez. La pregunta 4, Auxi, No, la pregunta 3, ¿qué colocaste vos en la pregunta que es un análisis bacteriológico, conjunto de procedimientos que se realizan para determinar los microorganismos presentes en una muestra. Bien, entonces, ya saben, ¿no? Tienen que colocar esto. En sí, en otras palabras, ¿alguien me puede decir en sus propias palabras qué es un análisis bacteriológico? A ver, Claudia González. ¿Está Claudia González? Sí, Auxi. ¿Cómo dijo? Disculpa. En tus propias palabras, ¿qué es un análisis bacteriológico? Ya sé que han investigado, entonces eso está muy bien, pero sí quiero
saber si es que se entendió que es un análisis bacteriológico. Que es el uso de métodos para poder identificar una bacteria, una muestra, cultivo. Sí, ¿no? Es un análisis, en otras palabras, es un estudio realizado a una muestra, ¿no? Ya dijimos que yo como médico tengo que darle las indicaciones a mi paciente de cómo tiene que ir para que le tomen la muestra. Porque ¿qué hace el laboratorio de microbiología? Estudia la muestra, ¿sí? Estudia la muestra y de esa muestra es la que identifica al agente causal, ¿sí? Entonces yo necesito que ustedes comprendan bien eso. Bien, en la pregunta 4, para Estela Paz. ¿Está Estela? Fue la del micrófono, sí creo que se salió. Ya. Sí, a mí no Ella me es preguntó. María Estela, ella. Era ella, María Estela. Ah, sí, sí, era ella. La anoté. Para Lisbeth Pérez. La pregunta 4, Sí, en la pregunta 4. puse 48 a 72 horas. Sí, ¿no? La respuesta es 48 horas. Eso es lo que está en su guía. Sí, entonces si las autoras les preguntan, tienen que decir 48 horas. ¿Qué entienden? Ay, perdón. ¿Qué entienden por flora normal del organismo humano? Para... aquí una pregunta, a ver. Para Ivette Rojas. Buenas tardes. Conjunto de microorganismos localizados de manera habitual en distintos sitios del cuerpo humano, que conviven con el huésped sin causar una enfermedad. Exacto, ¿no? Microorganismos que viven en el cuerpo sin constituir un factor de riesgo, ¿sí? Porque son parte de nuestra flora normal. Para Gabriela Salazar. ¿Está Gabriela? La pregunta 6, Sí, la pregunta es así. ¿microbiota normal? Sí, está fácil esa, ¿no? ¿Por qué es importante la microbiota normal? Para Cecilia Solís. ¿Está Cecilia Solís? Sí, sí. ¿Por qué es importante? Sí. Porque hay bacterias que son beneficiosas para el cuerpo humano. Sí, ¿no? Porque nos protegen de microorganismos patógenos. Sí. Para Anthony Velázquez, la número 8. ¿Está Anthony? Sí, me encuentro acá. Voy a hacer como ejemplo en el tracto intestinal o en el estómago. Ya. Bien, ¿dónde se encuentra la microbiota normal? En piel y mucosa, ¿sí? Lo que está en contacto con el medio externo, ¿sí? Nuestra piel y mucosa. Ahí no, tenemos flora normal. Bien, el número 9. Para Guara Yuriza. ¿Está Guara? Bien, no hay Guara. Para
Ya le Sí, pregunté. sí está. ¿Sí está? Ya está. A ver, me voy a fijar, ¿no? Escribí en el chat. Ah, sí, sí, ya vi. Bien. No se le escucha. Otra persona en vez de Guara que quiera opinar. ¿Yo puedo responder así? Sí. Podría dar como Jessica, ejemplo ¿no? al Clostridium tetani. Noemí. Allá. Podría dar como ejemplo al Clostridium tetani que vive dentro del intestino y cuando sale ya se convierte en patógeno para el humano. Es si llega a nuestros tejidos. Es si llega al sistema nervioso, ¿no? Si llega a nuestro tejido nervioso. Bien, como ese hay otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, yo le coloqué aquí, en el caso de una neumonía causada por neumococo. El neumococo es flora normal de la boca y la nariz, pero al entrar en los pulmones, ahí sí se convierte en patógeno. ¿Sí? Otro ejemplo sería el que mencionó su compañera. ¿Sí? Cuando el Clostridium tetani entra al sistema nervioso o a nuestro tejido nervioso, ahí, ¿no? Ahí se convierte en patógeno. Es flora normal de mis intestinos, pero no del sistema nervioso. Entonces, por eso, y me produce lo que conocemos como tétano. Bien, la número 10 para... A ver, aquí me pregunté... no, sí, yo la pregunté. A Deidi Aldair. ¿Está Deidi Aldair? Sí, sí. Bien. ¿Qué colocaste en la 10? Yo puse sobre todo Escherichia coli. Eso Sí, puse ¿no? sobre todo. Tenemos varias, ¿no? El lugar donde hay donde más microbiota tenemos, bueno, uno de los lugares, ¿no? No es el que más tenemos, pero en uno de los lugares donde tenemos varias bacterias como parte de nuestra flora normal, es el colon, ¿sí? Ahí tenemos al Bacteroides, al Fusobacterium, al Clostridium, al Streptococcus, a la Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Enterococcus, ¿sí? Entonces, tenemos mucha flora, ¿no? Aquí. Bien. ¿Cómo se llama el que le pregunté ahorita, perdón? David Aldair. David Aldair. Ya te anoté. Ana Karina Fajardo. Si se corta, vuelven a entrar, Sí, ¿ya? Ya. ¿Qué colocaste en gastrointestinal? Ahí tengo dudas, lo demás, pero le puse diarreas, ¿sí? Que la diarrea puede ser con sangre, moco, pus o alimentos no ingeridos, vómito y fiebre. Y en muestra a recolectar le puse materia fecal. Ah, no, ese no tengo duda, tengo duda en infección de piel. Y en análisis protocultivo. Procultivo. Ah, eso. Bien, no se preocupen si lo hicieron mal o algo así, o sea, porque esto no es examen, ¿no? Esto es solo su práctica, entonces pueden preguntarnos, no hay problema en eso. Bien, entonces aquí que tenemos, como signos y síntomas tenemos diarrea, vómitos, dolor abdominal. Uno de lo que es clave que se presenta en la gastrointestinal es de diarrea, ¿sí? Entonces muestra a recolectar material fecal, análisis a solicitar, es un coprocultivo. En infección de piel
A mí no me preguntó. Para, ¿cómo? No sé ¿Quién si puedo habló? responder. Yo, Rachel. Ah, ya, pensé que te había preguntado. Espera, No me preguntó. no, ya. Rachel, ¿puedes responder la infección de piel? Sí, en signos y síntomas del paciente hay pus, prurito, inflamación y eritema. La muestra a recolectar va a ser secreción purulenta y el análisis que para solicitar es cultivo de secreción purulenta. Sí, eso es. Entonces, aquí tenemos PU, edema, zona eritematosa, secreción purulenta y el análisis que vamos a solicitar es el cultivo de secreción purulenta. En infección genital, ¿alguien que quiera hablar que no haya hablado para que lo anote? Yo, ¿Quién es yo? yo que Erika. Una pregunta. Erika, ¿puedes responder? Vaginitis. Hagamos esto juntos. Vaginitis y uretritis. Ya está vaginitis. Ya, uretritis, disuria y secreción uretral. Le puse. Muestra recolectar en secreción uretral, en uretritis y en vaginitis, secreción vaginal. Y análisis, cultivo de secreción vaginal en vaginitis y en uretritis, cultivo de secreción uretral. Bien, aquí tenemos, ¿no? Secreción vaginal, cultivo de secreción vaginal, disuria de secreción uretral y el análisis a solicitar sería el cultivo de la secreción uretral. Bien, ¿alguien más que no le haya preguntado y que quiera participar? A mí, Auxi. Ya. En lo que Dante, es la ¿no? sí, en lo que es la tuberculosis pulmonar, signos y síntomas puse fiebre, sudor, escalofrío, y en lo que es la muestra recolectar prueba de esputo, y en análisis que se debe solicitar un cultivo de esputo. Bien, entonces ahí tenemos, ¿no? Signos y síntomas, se puede presentar odinofagia, disfagia, fiebre, secreción faríngea, un cultivo de exudado faríngeo, ¿no? Sí. Eso es todo. Bien. Hago una pregunta. Lo que vimos en el examen, ¿cuándo lo va a dar los resultados? Más tarde les paso, ¿ya? Más tardecito se lo paso. Y una cosita más. ¿Sí? Le dije a la doctora, ya que yo recién adicioné la materia, pero ya tengo solo el cuestionario, y le pregunté a la doctora y me dijo que le presente a usted la guía, ya que ella no va a poder, dice. Claro, me la presentas entonces y te anoto. Cuando nos veamos presencial, vamos empezando la radio. Sí, la próxima clase va a ser presencial, no se preocupen. Ya, gracias. Igual las personas que recién adicionaron, está Jessica Costa y Marianel Montaño Val, ¿no? No sé si ellas igual tienen ese problema. De todas maneras, ya saben que la próxima clase, este cuestionario ya tiene que estar hecho con lapicero, ¿ya? Eso sí se los voy a revisar. Bien, acá vemos rápido. Giselle Frías, no, ya le pregunté a Giselle, ¿no? Yo, sí. Ya. ¿Quién es yo? Melissa Durán. Ya, Melissa. Tos con expectoración por más de 15 días, diafuresis nocturna, pérdida de peso. Muestras recolectar esputo, análisis que se debe solicitar al laboratorio o vaciloscopía. Sí, muy bien. Infección del sistema nervioso central. ¿Quién quiere participar? Yo, sí, yo. La que habló primero era Magdiel, ¿no? ¿O quién era?
Baigorria. Kimberly. Sí. Baigorria. Kimberly. En signos y síntomas sería fiebre, cefalea, rigidez de cuello y convulsiones. En la muestra a recolectar sería líquido cefalorraquídeo. Y en análisis, análisis citoquímico y bacteriológico del líquido cefalorraquídeo. Así es, esos son lo que podríamos solicitar, ¿no? Fiebre, cefalea y rigidez de nuca se conoce como la tríada de la meningitis también. Bien, entonces, como microbiota humana, es importante que nosotros conozcamos la microbiota humana, es decir, la flora normal, para que por ahí en nuestro análisis bacteriológico nos llega, ¿no? Presencia de tal bacteria. Entonces, si es microbiota, no tendría, ¿no?, que dar un antibiótico porque es parte de la microbiota, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? Tienen en su texto o en su guía, tienen un cuadrito, ¿no? Ahí tienen su cuadrito, entonces ahí pueden ver cuáles son las bacterias que forman parte de la microbiota normal. Bien, también aquí está también la respuesta, ¿no? Cuando le decía, mencione las bacterias que forman parte de la microbiota que se encuentran en el colon, ¿no? Aquí estaba. Ahí tienen 16 ejemplos. Eso, entonces, como microbiota intestinal. La microbiota intestinal nos ayuda, ¿no?, a que no se proliferen las bacterias malignas, es decir, las bacterias patógenas. También nos ayuda a producir vitamina K, también nos ayuda en la correcta absorción y digestión de los alimentos. Entonces, por eso es importante que cuando nosotros demos o un paciente reciba un esquema prolongado de antibióticos, nosotros también podamos restituir la microbiota intestinal. Sí, hay sobrecitos. También una vez vi que venden así como unas pastillas. ¿Qué son esto, no? Microbiota intestinal, Florestor creo que se llama. Bueno, ese es el nombre comercial, ¿no? Pero hay podemos reponer, ¿no? Cuando hemos dado por bastante tiempo un esquema prolongado de antibióticos, se puede, ¿no? Puede haber un desequilibrio de mi microbiota intestinal, entonces para restituir la microbiota intestinal se puede dar esto. También existen lo que son los alimentos probióticos, como el yogur, por ejemplo, o el queso, ¿no? Que tienen estos probióticos que ayudan a esto, ¿no? A la microbiota intestinal. Sí, porque si no pueden presentar diarreas acuosas también. Por eso estamos